Soy, como ya habréis podido intuir, soy una persona muy curiosa, apasionada por el conocimiento, apasionada por la investigación, por el estudio, pero sobre todo por la naturaleza humana. Siempre mi deseo de estudio fue entender la mente, el cuerpo, la psique, el alma, siempre intentando responder a preguntas muy existencialistas. Y bueno, yo recuerdo desde mi primera web, que hace ya muchísimos años, ¿no? Cuando yo tenía 26 años apenas, ahora tengo 45, yo ya recuerdo que en el sobre mí yo siempre ponía alma curiosa en búsqueda de la esencia del ser. Y así sigue siendo. Porque Laura, ¿cuándo empezó tu curiosidad por el misterio de lo humano? Pues bueno, yo te diría que empezó desde siempre, te diría. Realmente, desde que tengo uso de razón, es que ya me recuerdo como una niña pizpireta, una niña que preguntaba todo, una niña que tenía muchas inquietudes. Yo realmente amaba ir al colegio. Mis juegos en casa eran jugar a ir al colegio, hacer los deberes era mi juego, jugar a médicos, porque siempre es como que desde pequeña quise ser médico. Y bueno, amaba la biología, amaba las naturales, ¿no? Ciencias naturales que dábamos, siempre intentando con mucha curiosidad entender el cuerpo, cómo funcionaba. Y la verdad que siempre me hacía grandes preguntas. Yo me recuerdo mirando al cielo y decía, sí, yo veo ahí un tope, pero ¿qué hay más allá, no? ¿Qué hay más allá del cielo? Si en el colegio me explican que el origen de todo fue por una explosión, ¿cómo puede ser que esta realidad esté tan estructurada? ¿Cómo puede ser que esta realidad sea tan organizada, tan perfecta, si realmente somos el origen de una explosión caótica? Pero claro, luego por otra parte iba a la iglesia. Imagínate, en la iglesia nos contaban otro paradigma. Y claro, yo me acuerdo que yo iba con mi abuela, ¿no? Y siempre yo me ponía a bostezar, porque es que me aburría soberanamente el discurso tan poco realista que a mí me parecía todo lo que nos contaban. Entonces mi abuela me decía, mira, Laura, tienes que ser más obediente, no tienes que hacer tantas preguntas, tienes que creer en Dios y tienes que rezar. Y a mí eso me generaba tanta incomodidad que bueno, que seguí investigando hasta el día de hoy. Es decir, que ya desde pequeña has tenido como ideas muy divergentes. Sí, totalmente. Pero totalmente. Y esto también le pasa, por ejemplo, a mi hija, que es completamente como soy yo. La verdad que me hace mucha gracia porque mi madre siempre me dice, la verdad es que tiene quien parecerse. También luego, más de adolescente, querías ser psiquiatra forense. ¿Por qué? Sí. Bueno, pues vamos evolucionando. Todo el interés que yo sentía por lo humano, pues se convirtió en algo mucho más concreto, que fue que quería ser forense, psiquiatra forense. Yo vi El silencio de los corderos. Acordaros, yo tenía unos 15 años, ¿no? Cuando publicaron El silencio de los corderos. Y claro, yo quería ser la actriz principal, quería ser, no actriz, sino la profesional que ella era como una psiquiatra forense, una psiquiatra, porque es que me parecía completamente increíble el estudio de cómo un ser humano puede llegar a quebrarse, cómo un ser humano puede llegar a desestructurar sus actos, cómo puede llegar a desarrollarse una mente psicopática. Y claro, verdaderamente ese estudio por saber qué pasaba dentro de las mentes para que sucediera. ¿Qué sucedía si nacíamos como seres tan inocentes? ¿Qué pasa a lo largo de la vida de un ser humano para llegar a esa especie de desestructuración mental, emocional? Entonces, claro, y ya no solamente me atraía el análisis de las mentes criminales, me atraía el análisis de nuestra propia mente. Claro, tú te haces adolescente y empiezas a sentir las emociones de una manera mucho más intensas. Entonces, pues yo me preguntaba, por qué sufrimos la tristeza? Yo tenía un familiar muy cercano con depresión profunda, siempre medicándose. A mí esto me impactaba mucho y yo quería entenderla. Yo quería entender por qué se quebraba de esa manera. Es que mi pasión, la verdad, siempre ha sido entender estos mecanismos internos que son los que precipitan todas estas actitudes y emociones.
Empezaste a estudiar medicina por eso. ¿Qué tal fue? Sí, pues bueno, en realidad yo empecé a estudiar criminología y empecé a estudiar medicina. En criminología, pues claro, yo estaba fascinada, estudiaba psicopatología, análisis del carácter criminal, bueno, y otras muchas más asignaturas que eran pues un tosco, porque era como derecho, pues derecho clásico, derecho romano, bueno, todas estas cosas que la verdad me aburrían bastante, pero luego estudié medicina. Claro, en medicina, los primeros años de formación, pues estudias anatomía, fisiología, bioquímica, pues patología general, genética, todo esto me apasionaba, pero bueno, quiero contaros una anécdota que no he mencionado. Paralelo a todo esto, yo he sido bailarina desde que tengo 3 años hasta que he tenido 25. Entonces yo, sobre los 12 años, empecé en una academia de ballet, una academia rusa, la verdad, muy especial, y yo todos los días hacía el mismo trayecto, desde la estación del tren a la academia. Todos los días pasaba por delante de un centro que, claro, más adelante lo conocí, pero siempre ponía Estudio de Medicina Ayurveda. Yo lo veía todos aquellos años, hasta que, claro, llegó el día que yo ya me puse a estudiar y tuve la curiosidad de entrar. Y dije, voy a entrar. Y ahí me ves a mí toda niña, toda inocente. Hola, pues mire, es que yo conozco este sitio porque yo siempre pues lo veo. La verdad que fue increíble porque empecé a hablar con la directora de aquel espacio. Ella era hindú, médico, y empezó a hablarme, Sabina, de cosas. Es que me dio un vuelco la vida. Me empezó a hablar de términos que verdaderamente no había integrado todavía en mis conocimientos hasta el momento. Me empezó a hablar de salud energética. Me empezó a hablar de la energía aplicada en el cuerpo. Me empezó a hablar del ser humano holístico, como que todo se entrelazaba con la mente, las emociones, que todo eso impactaba en nuestro cuerpo. Caramba, eso para mí fue como de repente encontrar el santo grial, alguien que me entendiera, alguien con quien yo podía hablar de la manera que yo ya intuía que tenía relación con la esencia humana. De repente mente, cuerpo, emociones, todo estaba vinculado. Fue maravilloso. Y empecé a sentir como cada vez más disonancia en mis estudios en medicina convencional, que lo veía muy mecanicista, muy segmentario. Entonces dije, mira, quiero hacer un curso puente y estudiar psicología. Con lo cual, inicié la carrera de psicología, me convalidaron algunas asignaturas, todo de medicina y demás, pero empecé los estudios. Y claro, empecé a estudiar psicología y recuerdo que en la carrera de psicología me hicieron hacer una investigación sobre Wilhelm Reich, que es un autor que adoro, que luego dio mucho sentido a mi vida. Es un médico, psiquiatra y psicoanalista austríaco que hablaba sobre la psicología energética, la psicología somática. ¿Qué era todo esto? Esto era un enfoque integrador donde mente y cuerpo eran una misma unidad inseparable y desde ahí era el tratamiento psicológico que aplicábamos. Claro, este paradigma era completamente afín a mí. Y nada, realmente incluso apliqué a esta escuela las intenciones mías de querer matricularme y después de estudiar toda la universidad, además hice 4 años más en la especialidad de psicoterapia energética y orgónica, que era esta especialidad, una psicoterapia energética corporal, pero en concreto orgónica, porque Wilhelm Reich definía el orgón como la energía vital que fluía por todo nuestro organismo y en realidad es la ciencia, la orgonomía es la ciencia que estudia la energía universal en las aplicaciones en medicina y en psicología. Fascinante.